En Radio Universidad La República presentamos Frecuencia Social. Muy buenas tardes a todos, a todas. Estamos aquí en un nuevo programa de Frecuencia Social, un programa que es llevado adelante por la comunidad de organizaciones solidarias junto a la Universidad de la República a través de su radio. Llevamos varias semanas ausentes, pero hoy hemos regresado de nuevo y estamos aquí con Lía Ríos. ¿Cómo estás, Lía? Bien, ¿y tú, Nicole? Bien, extrañando este espacio en realidad. Harto tiempo, ya casi 2 meses sin radio debido a la contingencia que nos ha tenido un poco a todos, básicamente, complicadísimos. Exactamente, nos ha tenido con todos nuestros tiempos tomados. Y justamente, bueno, dado este contexto que estamos viviendo en el país, este estallido social que ya llevamos más de 50 días, en esta movilización con una demanda social, política importante, pero también hemos visto de que esto no es solo en nuestro país, no es solo en Chile. Hay varios países en Latinoamérica que o comenzaron antes o lo estamos viviendo al mismo tiempo y seguramente vendrán otros. Entonces la sensación es que esto es una situación también regional, algo que está afectando a Latinoamérica y no solamente a nuestro país, y a veces olvidamos eso. Así que es por eso que tenemos una tremenda invitada hoy día. Ella es Natalia Gómez, oficial de incidencia para América Latina de Cívicus, que es una red internacional de organizaciones de la sociedad civil. Bienvenida, Natalia, ¿cómo estás? Hola, Nicole, bien, muchas gracias. Y gracias por la invitación y gracias a todos los oyentes por estar aquí con nosotros. Muchas gracias. Oye, bueno, antes de comenzar a hacer el análisis de Latinoamérica, yo creo que no todos sabemos lo que es, qué es Cívicus, a qué se dedica, cuál es su propósito en la vida desde la sociedad civil. Así que, Natalia, cuéntanos un poquito, ¿qué es Cívicus? ¿Qué hacen? ¿Dónde están? Súper. Bueno, Cívicus, la Alianza Mundial para la Participación Ciudadana, Cívicus, ese es nuestro nombre largo oficial. Es una alianza global de organizaciones de la sociedad civil, individuos de la sociedad civil que se han juntado para defender el espacio cívico, es decir, el espacio que tenemos todos los ciudadanos de participar en las decisiones del gobierno, el espacio que tienen las organizaciones sociales para incidir en los procesos de toma de decisiones. Así que esa es la misión y función de Cívicus. Tenemos más de 6.000 miembros en diferentes países del mundo, tanto organizaciones sociales como individuos, movimientos sociales. Y bueno, creo que eso es como un pequeño resumen. ¿Y hace cuánto tiempo que existe esta alianza? Cívicus lleva más de 20 años trabajando. Su oficina principal está en Sudáfrica, en Johannesburgo, en el sur global. Tenemos también otras oficinas en Nueva York y en Ginebra, desde las cuales hacemos mucha incidencia ante los mecanismos de derechos humanos de Naciones Unidas y otros mecanismos multilaterales. Y eso. Y siempre ha sido, y su foco siempre ha sido el espacio cívico, la participación ciudadana o de las organizaciones en el espacio como público, en el espacio de incidencia, ¿o eso es algo que ha venido definiéndose con el tiempo? Digamos que cuando Cívicus nació con la idea de traer a la sociedad civil a un mismo espacio en el que pudiéramos estar todos juntos, convenir, compartir información, y nace con un encuentro que se llama la Semana Internacional de la Sociedad Civil, que es un encuentro que se hace cada 2 años. El último fue en Serbia el año pasado, en abril. Participaron más de 700 personas de diferentes organizaciones y movimientos sociales del mundo, y así nace Cívicus, con esta idea de, como sociedad civil, necesitamos fortalecernos y necesitamos un espacio para estar todos juntos, para compartir, para intercambiar experiencias, porque lo que hemos visto desde Cívicus es que las experiencias que tenemos los ciudadanos y la sociedad civil en torno a la participación ciudadana y a las restricciones que hay son muy similares a pesar de los diferentes contextos. Entonces, digamos que esa era la idea de Cívicus en un principio. Y después se crea la secretaría, que es, digamos, el staff y la organización, las personas que trabajamos en Cívicus, como una forma de apoyar a todos estos miembros que se unieron alrededor de esta reunión que ahora se hace cada 2 años. Natalia, para entender un poco más cómo nace Cívicus, ¿cuáles serían algunos de estos mínimos en común que ustedes lograron rescatar de los países, estos mínimos en común en torno a niveles de participación?
Bueno, desde que se crea el Secretariado de Cívicos, se ha estado trabajando mucho en cuáles son las condiciones que sobre todo las organizaciones de la sociedad civil tienen para existir y llevar a cabo su labor en un determinado país. Entonces, Cívicos se ha concentrado mucho en analizar cuáles son el espacio habilitante para las organizaciones de la sociedad civil, es decir, esas condiciones mínimas que como sociedad civil necesitamos para ejercer nuestra labor. Cívicos también, bueno, en el tema de espacio cívico, que es un concepto que también Cívicos ha trabajado mucho por crear y por traer a la esfera internacional, lo que se analiza es ver cuáles son esas condiciones mínimas de los derechos de asociación, el derecho de la libertad de expresión, el derecho de la libertad de asamblea, que necesitan todos los ciudadanos para poder tener una participación efectiva. Y lo que hemos visto, digamos, en la historia de Cívicos, es que esa restricción, o sea, a pesar de que son derechos que están consagrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que son derechos que están integrados en la mayoría de las constituciones de los países del mundo, son derechos que aún siguen siendo vulnerados y restringidos. Entonces, digamos que ese es un poco del contexto. Y desde hace 2 o 3 años más o menos, esto se empezó a medir con unos indicadores que puntean, digamos, califican cómo es el espacio cívico en cada uno de estos países. ¿Tienen como un indicador, como indicadores para... Indicadores y puntajes. Y esto se llama el Monitor Cívicos, que es una herramienta virtual a la que cualquier persona puede acceder, en el que se muestra un mapa, y cuando tú entras a determinado país te da una calificación basada en información que nos envían nuestros partners de la sociedad civil nacional. Entonces, dependiendo de los diferentes tipos de restricciones o de los avances que tenga cierto país en torno al espacio cívico, a los derechos de libertad de asociación, de reunión, de asamblea, de libertad de expresión, el Monitor Cívicos califica ciertos indicadores y da un puntaje en el que determina si el espacio cívico en ese país tiene una categoría que va desde cerrado a abierto. Bueno, después vamos a tener que entrar en profundidad en eso, porque es como, yo creo que hoy día además cobra tanto valor dado el contexto en el que estamos, porque me imagino que si a Chile lo hubieras medido hace 2 meses atrás, ni siquiera hace un año, hace 2 meses atrás, yo creo que el indicador hubiera sido una cosa y hoy día tendríamos otra cosa muy distinta. Tenemos otra cosa muy distinta, sí. Entonces, y me imagino que eso también en muchos otros países de Latinoamérica, pero para el siguiente bloque vamos a profundizar en eso. Ahora, mirando Latinoamérica desde Cívicos, ¿saben más o menos cuántas organizaciones de Latinoamérica son parte de esta red, de esta alianza internacional? Más o menos. Sí, creo que tenemos más de 500 miembros en la región. También tenemos muchos miembros individuales que se han sumado desde sus líderes, activistas, defensores de derechos humanos, que se han sumado a Cívicos. Y pues también una de las principales misiones de Cívicos es promover la solidaridad entre la sociedad civil y entre nuestro sector, porque lo que hemos visto es que muchas veces los ataques a las organizaciones sociales, a los defensores de derechos humanos, hacen que la gente se sienta sola. Y en un contexto nacional eso es muy difícil. Entonces hemos visto que una herramienta que ha sido fuerte y poderosa ha sido la solidaridad internacional. Entonces creo que esa también ha sido una de las labores de Cívicos, poder convenir esa solidaridad internacional y también con las otras organizaciones globales, internacionales con las que trabajamos, poder asegurarnos que esas restricciones que están ocurriendo a nivel nacional resuenen en el exterior y que podamos transmitir nuestra solidaridad. Uh-huh. Porque además yo pienso hoy día que es difícil pensar que un fenómeno le pertenece solo a un país. O sea, yo creo que lo que estamos viviendo hoy día... Yo creo que le hemos visto con creces que eso no es así. O sea, lo que pasó en Chile el 18 de octubre lo hemos visto replicado en otros países de Latinoamérica y... Claro, en Bolivia, un poco antes quizá en Colombia y en otros países que empezaron antes también. Y hoy día también cualquier fenómeno social, o sea, piensa en el tema de la migración, o sea, que es un fenómeno que hoy día afecta a la región en su totalidad. En su totalidad. El tema económico, o sea, cuando sucede algo, no sé, entre China y Estados Unidos, toda la región se ve
afectada. Entonces, o la estabilidad política de un país o no estabilidad también impacta. Entonces hoy día además es difícil pensarse como isla, como que esto pasa solo dentro de mi frontera y no hay... Entonces ahí yo siento que Cívicus tiene un rol importante como en esta mirada sí. más y en reconocer que como sociedad civil también actuamos en esta comunidad internacional. Como dicen ustedes, estos fenómenos no son solo de un país, sino que responden a ciertas condiciones estructurales de la región y también a ciertas... condiciones que están ocurriendo no solo en la región, sino en todo el mundo. Yo tenía un dato aquí para dar sobre, digamos, el nuevo reporte del Monitor Cívicus nos dice que la mitad de las personas en la región de las Américas todavía viven en países con serias restricciones al espacio cívico. Eso es más de los 500 millones aproximadamente de podríamos personas repetirle, cuando dice serio, para acceder al espacio cívico es libertad de expresión. Libertad de expresión, libertad de asamblea, reunión pacífica, derecho a la protesta. Entonces, o sea que de esos 500 más o menos millones de personas que viven en las Américas, 250 vivan en países donde esas restricciones son graves. Es un tema, digamos, muy serio y que yo creo que no ha tenido la consideración que debería tener, porque todas otras regiones del mundo donde hay gobiernos autoritarios, donde hay todavía gobiernos en dictadura, donde se producen graves violaciones a los derechos humanos, donde este tema, digamos, está más en la mesa. Yo siento que en las Américas hasta este momento no. Después del tema de las dictaduras de los años 90, 80, como que era un tema que la gente decía, lo hemos superado, los países de Latinoamérica son pero democracias, tenemos que ver el ejemplo para el mundo, pero la verdad es que cuando vamos a los hechos y vemos los ataques a los defensores de derechos humanos, las violaciones al derecho a la protesta, vemos que todavía seguimos teniendo muchos problemas. Entonces yo creo que si algo ha dejado, digamos, esta época de crisis social en Chile, en Ecuador, en Haití, en Colombia, es ver eso, es ver que estructuralmente hay muchas condiciones que están restringiendo los derechos a la participación ciudadana y que los países de la región no habían visto y no habían querido hacerle frente. Entonces yo también, digamos que esta época que ha sido tan difícil para nuestra región y donde han habido vulneraciones de derechos humanos, donde ha habido tantas restricciones, ha sido también un despertar de la gente, de reconocer que tenemos el derecho a la protesta, que tienen una voz para demandar sus peticiones, que creo que también es algo positivo, pero también es una oportunidad para ver cómo estamos construyendo sociedades donde el espacio cívico y los derechos humanos garantiza esa posibilidad de y cómo también la ciudadanía cambia un poco de mirada y se da cuenta de que es importante participar aún más en los procesos legislativos del país. Bueno, nosotros estamos acercándonos a un proceso histórico de alguna otra manera, que el 15 de diciembre vamos a tener esta consulta ciudadana levantada por muchos municipios de Chile. Pero quiero volver a algo súper interesante que tú decías cuando hablabas de cómo este fenómeno, esta crisis social, da cuenta a los propios ciudadanos de la importancia que tienen estos espacios, de las propias vulneraciones a las que ellos se ven expuestos en esos temas, pero también es importante relevar que todas esas vulneraciones también se dan en un ámbito de violencia, y de violencia en muchos casos extrema. Creo que eso también es importante relevarlo, y en base a eso, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Cómo han hecho un análisis por ejemplo, en este último mes de crisis, ustedes han analizado un poco cómo ha sido este estallido desde la violencia excesiva que se ha producido para contener de alguna u otra manera, es que no sé cómo llamarlo, pero ¿de las policías o en general? Yo digo en general, no quiero pasar ese tema porque es más complejo aún. Es más aún. complejo todavía, sí. Yo diría que en general, como la estructura que te lleva de alguna u otra manera a generar esta represión y de alguna otra manera termina en violencia excesiva. Sí, digamos no tenemos un análisis específico, pero desde Cívicus y desde los estándares de derechos humanos en relación al derecho a la protesta, que son los que promovemos en Cívicus, vemos que ha habido un uso desproporcionado de la violencia en la región, y es algo, y creo que eso también, desde mi perspectiva personal, eso también se ve por la concepción que se tiene de que la protesta es algo malo.
O sea, la protesta, a pesar de que es un derecho, a pesar de que está reconocido en muchas de nuestras constituciones, ha sido deslegitimada, ha sido criminalizada de tal manera que en el panorama general las personas que protestan están yendo en contra de, digamos, de la sociedad en su conjunto y no se reconoce como un derecho válido. En contra, entre comillas. Sí. Esa es como la idea que se quiere vender. Entonces, cuando tú tienes esa idea, la respuesta represiva es básicamente lo primero en lo que piensan los estados. Y se ve legítima. Y se sigue legitimando. Y pues también teniendo en cuenta que, digamos, que las diferentes protestas en Ecuador, en Chile, en Colombia, también han tenido grupos aislados que han promovido la violencia como una herramienta de protesta. De protesta. Entonces, pero desde los estándares de derechos humanos, lo que nosotros vemos es que los países se han comprometido a garantizar el derecho a la protesta y que en el caso de que hayan estos focos de violencia, las fuerzas de seguridad deben, digamos, responder de una manera proporcional a estas personas que están, digamos, promoviendo la violencia, pero en ningún caso eso lleva a deslegitimar una protesta pacífica y en ningún caso justifica que se utilice violencia para callar una protesta pacífica, que es lo que vimos en prácticamente toda la región y continuamos viendo. Oye, yo los voy a invitar a una pausa, pues ya me están haciendo las señas de allá que tenemos que ir. Está súper interesante el tema, yo creo que nos estamos metiendo en el tema que yo creo que es más de fondo y el que nos convoca hoy día, así que vamos a ir a una pausa y ya regresamos. En Radio Universidad La República estamos escuchando Frecuencia Social. Cuando pienso en los estudiantes y en las estudiantes que están a punto de egresar, trato de ponerme en su lugar y de evocar lo que yo viví en esos momentos. Si bien están las preocupaciones concretas, cotidianas de tener que trabajar para poder vivir, digamos, yo creo que hay una oportunidad. ¿Cómo a través de lo que yo estudié puedo ser un aporte para mi país? ¿Cómo con lo que yo estudié puedo ser un aporte para transformar mi país? Soy Sergio Chacón. Soy psicólogo de la Universidad de la República y soy director ejecutivo de Fundación Mujer Levante. Porque a mí me costó avanzar, pero yo creo que si no hubieran estado ellas apoyándome, yo no hubiera avanzado. Nosotros trabajamos para mujeres que están o han estado privadas de libertad para acompañarlas en el proceso de inclusión social y lo hacemos porque hemos visto durante este tiempo que el acompañamiento en temas específicos que requieren apoyo es fundamental. Para nosotros es súper importante que ustedes nunca pierdan de vista que finalmente los cambios en su vida son por los esfuerzos que ustedes hacen. Yo me siento privilegiado por haber tenido la oportunidad de estudiar en la Universidad de la República. Era inevitable en esa universidad estar permanentemente involucrado en la discusión social. Incluyen la reincidencia, pero incluyen también el proceso de transformación del proyecto de vida de una persona. En el caso ¿Cómo vamos a contribuir a que nuestro país sea distinto? En esas aulas fue donde se iniciaron esas conversaciones y esas preocupaciones. Y yo creo que eso a mí me determinó. En Radio Universidad La República estamos escuchando Frecuencia Social. Ya estamos de vuelta en nuestro segundo bloque. Seguimos conversando con Natalia Gómez, oficial de incidencia para América Latina de la Red Cívicus, una alianza internacional que lo que busca es fortalecer el espacio cívico de participación de organizaciones de la sociedad civil y de personas también vinculadas a la sociedad civil. En el bloque anterior conocimos un poquito lo que era cívico y nos empezamos a meter en el tema interesante que tiene que ver con la manifestación, con las movilizaciones, que lo que buscan son generar cambio social y como eso al menos en nuestra región se ha dado un discurso más de ir criminalizando la movilización o de poner el discurso más en la agenda de seguridad, así como de restablecer... Y legitimando también estos espacios de participación ciudadana que deberían ser espacios libres. Uno pensaría que desde la libertad de expresión deberían estar legitimados estos espacios, pero hemos visto que en algunos países de nuestra región no es así.
También yo mencionaba anteriormente que estos espacios también se ven mermados de alguna u otra manera porque hay violencia que se gesta para poder intentar controlar estos espacios de manifestaciones que muchas veces se desbordan y terminan en manifestaciones de violencia, en muchos casos extrema. Claro, y además, pero haciendo sentir como que eso es lo único que está sucediendo, cuando Exacto. no es lo único que está sucediendo. Hay foco de violencias, pero en realidad tienes una tremenda masa de personas que lo que está haciendo es manifestándose, y ahí aparece el tema del uso proporcional de la fuerza, que son temas súper complicados, por lo menos en Chile ha sido un tema que ha estado desde el día 1, que además va polarizando también la discusión. Y ahí ustedes tienen el monitor cívico. ¿Cómo han visto ustedes este tema en la región? Sí, yo creo que desde ahorita que estábamos hablando del tema de deslegitimación que ustedes estaban mencionando, hay un tema ahí que creo que es muy importante y que como sociedad civil no hemos trabajado, digamos que en los últimos años se ha visto un poco más, pero que todavía tenemos mucho trabajo por hacer, es el tema de la construcción de narrativas, porque nosotros vemos que los grupos que están en contra de los derechos, los grupos que atacan a la sociedad civil, a la ciudadanía, o los tipos que están promoviendo este discurso, digamos, represivo, o en contra de lo que vemos ahorita, el derecho a la protesta, son mucho más efectivos en construir narrativas que llegan a la audiencia general, que los grupos que están saliendo a demandar sus derechos, que los grupos que promueven una agenda, digamos, de derechos humanos. Entonces ahí ver cómo estamos fallando en llevar ese mensaje, en llevar el mensaje de que, digamos, el derecho a la protesta es un derecho humano, es un derecho que tenemos todos, que todos hacemos parte de esta sociedad, que todos tenemos el derecho a hablar, de participar, de que haya una participación efectiva. Tenemos como sociedad civil, y desde Cívicus lo hemos visto, tenemos que ver cómo manejamos ese discurso y cómo construimos esas narrativas para ser más efectivos y llegar a la población en general, porque cuando tú y es lo que creo que yo he visto en la región en esta época de despertar social y de protestas sociales, es que desde los medios, desde la idea de la población general, lo que le llega es que hay una protesta y el foco se ve en esos hechos violentos que muchas veces son súper aislados, que muchas veces son súper pequeños en comparación con esta masa grande de gente crítica que está saliendo a la calle a demandar sus derechos, pero la narrativa se enfoca a mostrar eso como una manera de deslegitimar el derecho a la protesta. Entonces creo que también es, digamos, desde Cívicos también ha sido analizar toda esta ola de protestas, tanto en Latinoamérica como en otros lugares del mundo, es ver que como sociedad civil necesitamos mejorar nuestras capacidades comunicacionales y nuestras capacidades de construcción de narrativas positivas para mostrarle también a la comunidad, ante los estados, posicionarnos como actores efectivos que podemos llevar al cambio, que contribuimos a la construcción de una sociedad democrática y en paz. Sí, y ahí yo creo que lo que tú dices, por lo menos acá nos ha pasado desde la comunidad, es también reconocer el rol político que tenemos como sociedad civil. Porque, claro, yo creo que hay mucha sociedad civil, por lo menos la que reúne a la comunidad, que su trabajo es como la asistencia social, o es el trabajo más de incidencia en política social, o trabajo en territorios con personas en situación de pobreza, de vulnerabilidad. Entonces, la toma de conciencia de que, independiente de esa labor, toda organización de la sociedad civil tiene un rol político y que tú finalmente lo que haces es elegir si lo ejerces o no, o con qué fuerza lo ejerces o no. Para nosotros ha sido un tremendo tema de conversación internamente, y que creo que tiene que ver con esto, como con esta narrativa hacia afuera, hacia el Estado, hacia los otros actores de legitimar las demandas, y que finalmente desde la sociedad civil, y me imagino que pasa en los otros países, son cosas que nosotros venimos diciendo hace décadas cuando hablamos de sueldo, de salario justo, de la inequidad de los territorios. O sea, que hoy día en Chile, si tú, sobre todo en la región metropolitana, no vales lo mismo si naces en una comuna que en otra, solamente por el lugar que tú naciste. Tienes ya partes con menos recursos o más recursos que el de al lado. El tema, ni hablar de los temas de salud, educación. Entonces, que son cosas que como sociedad civil veníamos hace décadas diciéndolo,
pero hoy cobran una fuerza distinta desde la esfera política, de cómo tú te sitúas en eso y en ese discurso que tiene que ver con legitimar la movilización como un mecanismo de cambio social. Sí. Y ahí también es importante ver el papel que tiene la unidad entre los grupos sociales, entre los movimientos y la sociedad civil. Desde Cívicos lo que hemos tratado de impulsar es este mensaje de un ataque contra uno es un ataque contra todos, porque como tú decías, muchas veces hay organizaciones que se dedican a diferentes aspectos, digamos, de la vida nacional o de incidencia en políticas públicas que no se reconocen como un actor político, que no se reconocen como parte de la sociedad civil, y entonces ahí se empiezan a armar estos pequeños grupos que al final vemos que lo que se hace es debilitan al grupo, digamos, a la sociedad civil en su conjunto, porque por otra parte tú tienes los grupos antiderechos o los grupos que están en contra de las organizaciones, en contra de los defensores de derechos humanos, que generalmente tienen un discurso súper coherente y que capitalizan el malestar, Exactamente. capitalizan el malestar. Entonces hoy día pasa, por lo menos acá, que tú tienes gente que igualmente capitaliza ese malestar de que efectivamente han habido saqueos que son terribles, o sea que no son justificables, destrucción de negocios pequeños, de personas que tenían sus negocios y quedaron sin nada. La economía se ha visto efectivamente afectada, sabemos que va a venir un importante número de pérdidas de puestos laborales. El metro, que es un símbolo, al menos aquí en Santiago, el transporte público que transporta más de 2.500 personas a diario. Y que de sectores más periféricos, que no acerca hacia el centro de la ciudad. El tema es cuando el discurso se queda en eso, entonces como que se capitaliza ese malestar o ese temor de que esta cuestión cada vez va a ir peor y cada vez va a haber menos trabajo y cada vez el país se va a ir más a la punta del cerro y no vamos a poder salir después y nos vamos a convertir en no sé qué cosa. Entonces, claro, hay un relato que tú dices y cómo hacia el contrapunto con otro relato que sin desconocer como los hechos, pero que en realidad no es lo único que está pasando en el país. Claro. O sea, y desde Cívicos y desde la sociedad civil, yo creo que hay un papel en reconocer, digamos, esa violencia y condenarla, pero también en reconocer que, digamos, esta ola de protestas en Chile y en otros países de América Latina responde a unas causas estructurales, unas causas de inequidad, de injusticia social, y son causas por las que los grupos de la sociedad civil y los movimientos sociales y los activistas y los defensores de derechos humanos, como tú decías, Nicole, han estado trabajando por años tratando de incidir en sus gobiernos, tratando de hablar con los tomadores de decisiones, y muchas veces no somos oídos. Entonces, también posicionar ese discurso de que aquí hay unas causas estructurales y que si nos desviamos o sea, que si los gobiernos siguen apuntándole a esta estrategia de estigmatizar, de criminalizar y de desviar la atención hacia el foco de la seguridad, que es importante obviamente y que tiene que ser tratado, sin embargo esas causas estructurales continúan. Entonces se va a volver un problema cíclico que sin solución. Y lo que yo veo ya desde mi perspectiva es que este tipo de estallidos sociales también son una oportunidad para avanzar como sociedad. Avanzar hacia unas sociedades más justas y más equitativas que permitan que esa inequidad histórica que tiene Latinoamérica, que permita avanzar. Claro, porque que la brecha disminuye de alguna u otra manera en términos de inequidad. Porque estamos en una época donde, o sea, los países de Latinoamérica han avanzado en sus economías, han crecido, donde la población en general tiene mucho más acceso a la información, mucho más acceso a la educación, pero igual tenemos estos grupos marginados que, como tú decías, su vida está marcada por donde naciste. Entonces, este tipo de inequidades estructurales tienen que ser enfrentadas por los gobiernos, tiene que haber una solución. Se modifica. Y ahí, ¿cómo ves tú también porque acá en Chile hasta ahora yo creo que tenemos un tema con el tema del uso de la fuerza, de cómo se restablece el orden, y ya es conocido los casos que tenemos de violación a los derechos humanos, y también la condena a estas otras situaciones de violencia. Pero en ese contexto yo creo que la sociedad civil en general, nosotros tenemos la posibilidad de expresarnos, de decir en los medios. O sea, tenemos mucha más libertad. ¿Qué pasa en otros países? Yo pienso, por ejemplo, en la sociedad civil que está hoy en Haití, hoy en Bolivia, en Colombia. ¿Cómo ven ustedes esa posibilidad de que la sociedad civil tenga ese espacio para poder hacer público ese relato que tú dices que debiéramos todos tener para poder equilibrar
el análisis o la comprensión de los fenómenos. Sí, o sea, como ustedes señalan, digamos, en Chile la posibilidad que tiene la sociedad civil de expresarse es mucho, digamos, más alta que en otros países de la región. Lo que hemos visto en países como Colombia, como Bolivia, como Haití, es que los ataques a los grupos de derechos humanos, a los defensores, o sea, son mucho más graves, y los ataques a la prensa sobre todo, y la posibilidad que tiene la sociedad civil de acceder a la prensa, y a la prensa, digamos, nacional, que es la que le llega a la mayoría de los ciudadanos, son mucho más reducidos. Entonces, en países como Colombia, los ataques a periodistas, los asesinatos a periodistas, los asesinatos de defensores de derechos humanos. Este año más de 100 asesinatos a defensores de derechos humanos, a líderes sociales, a líderes indígenas, nos muestran que, digamos, son unos panoramas, digamos, graves, unos panoramas para la sociedad civil y mucho más graves. Y que temor también, me imagino. Y que generan mucho temor de la gente. O sea, en general los grupos sociales y las organizaciones sociales en estos países han tenido que trabajar por muchos años bajo estas condiciones. Entonces han creado sus estrategias, digamos, de trabajo y de protección. Pero en general, en un panorama donde, digamos, hay una crisis social, donde la gente está saliendo a la calle, estos grupos son mucho más criminalizados, porque son vistos como los instigadores, los que trajeron todo este tipo de demandas sociales. Financiados por no sé quién y así. Sí. Todas estas teorías de conspiración que han pululado por todo el continente. Entonces, digamos, estas son algunas de las restricciones al espacio cívico que el reporte del Monitor Cívicos que se lanzó el 4 de diciembre trae. Y pues son cifras muy, muy preocupantes en cuanto a criminalización de defensores. En la región se ha visto sobre todo una criminalización muy alta de defensores ambientales. Bueno, aquí en Chile también apareció ahora a un defensor del agua que ganó un premio a nivel internacional, y después aparecen las noticias de que la inteligencia de la policía le estaba haciendo un seguimiento específico a solo líderes medioambientales, en el fondo por causas medioambientales. Han habido fallecimientos que en extrañas circunstancias, que todavía por lo menos tenemos 3 hoy día conocidos. Entonces, sí, nosotros también vemos que acá en Chile el tema medioambiental es un tema tremendamente sensible desde los movimientos de la sociedad. Y que la sociedad actualmente tiene más conciencia respecto al tema medioambiental. Y bueno, Chile es un país tremendamente afectado, o sea, tenemos una escasez hídrica a nivel central, el norte del país. Te quería consultar porque es súper interesante cuando tú hablas de el espacio, la oportunidad que tenemos nosotros como sociedad civil para generar esto, de alguna manera, propuestas, de agenda corta, me imagino, en términos de políticas públicas. 2, la construcción de este relato que tú decías más en positivo para levantar de alguna otra manera las causas sociales y poner sobre la palestra nacional o la agenda del gobierno todas estas demandas. Y me gustaría preguntarte, ¿cómo ves tú que Chile pueda levantar, o sea, que la sociedad civil en Chile pueda levantar esta nueva agenda y hacerla y implementarla bajo la co-construcción, bajo el alero de la articulación y la colaboración con el gobierno? Sí, pues yo creo que, digamos, ahí en esa pregunta, que está súper interesante y bien difícil de responder, yo creo que un tema ahí que me gustaría resaltar es que, digamos, creo que para llegar a este proceso de construcción de esta agenda colectiva es muy importante también, o sea, reconocer el papel que tiene la sociedad civil, pero también trabajar mucho para que todos los ciudadanos chilenos se reconozcan como parte de la sociedad civil, porque la sociedad civil no es solo la sociedad civil organizada, las organizaciones que como cívicos trabajamos en estos temas promoviendo, digamos, un tema específico, sino que la sociedad civil deben ser todos los ciudadanos que participan, todos los ciudadanos que votan, porque eso hace parte
parte de nuestros Bueno, eso es derechos interesante, sería como ciudadanos. un cambio de concepción, porque Un cambio Chile hoy de día... uno mismo. De uno mismo incluso. Nosotros, sociedad civil, para nosotros somos organizaciones sociales, ONG, fundaciones. Sí, desde Cívicus tratamos de mantener ese mensaje de que, o sea, sí tenemos sociedad civil organizada, pero también tenemos que reconocer que la sociedad civil tiene otros actores, desde los estudiantes que están promoviendo las protestas en sus universidades, o las señoras que se organizan en su barrio para limpiar su parque, cualquier tipo de acción que permita la acción ciudadana y la participación hace parte de la sociedad civil, y todas esas expresiones de participación ciudadana deben ser reconocidas y protegidas. Entonces yo creo que también un mensaje que es importante para la ciudadanía en América Latina, que muchas veces nos hemos acostumbrado a eso, a no participar, a los que hacen las políticas son los partidos tradicionales, los políticos tradicionales, y con tal de que a mí no me afecte, no participo. O sea, y yo creo que trabajar desmontar ese mensaje va a ser muy difícil, pero yo creo que es importante que como todos los ciudadanos, los estudiantes, y creo que ahí el movimiento estudiantil ha tenido un papel primordial en Chile, en Colombia, porque desde las universidades, desde los colegios, se ha promovido, o sea, los estudiantes se han organizado para salir a la calle y demandar sus derechos, y creo que ahí es un ejemplo muy positivo de cómo desde los movimientos estudiantiles se están reconociendo como actores políticos, como actores sociales, como parte de la sociedad civil, y reconocer que tienen una voz y un derecho a participar. Entonces, yo creo que un proyecto tan grande como en el que se está embarcando Chile, de cambiar una constitución, de tener un órgano que cree esa constitución, amerita que todos los ciudadanos puedan participar y que se reconozcan como actores activos y como actores importantes. Disculpa, tenés que interrumpir porque ya me han mandado la seña 2 veces de allá, así que vamos a la segunda pausa y volvemos con el tercer bloque para seguir profundizando estos temas. Gracias. Soy Andrés Colque, psicólogo, hoy encargado de vinculación con el medio en la Universidad de la República. Lo que nosotros tratamos de hacer es que, a través de una experiencia educativa, conectar al alumno con el entorno, de una realidad que sea conocida, que sea reflexionada y sea abordada profesionalmente. En este caso, con los más vulnerables, conectarlo con el mundo de la cultura y también conectarlos con el mundo del hacer académico y el hacer cultural. Tenemos una nueva versión, una versión especial de la historia y sus cronopios, y vamos a conversar sobre la mitología asociada a las fiestas solares. Cuando hablamos de cultura, cuando hablamos de arte, lo que proponemos es el conocimiento de experiencias significativas en el aprendizaje. ¿Cómo? A través de vincularnos desde un sentido académico y también popular. Nuestro trabajo con migrantes, con población vulnerable, no busca tener una mirada caritativa, busca tener una mirada centrada en el individuo, en sus potencialidades y cómo de igual a igual un sujeto que solamente ha transitado por buscar un mejor futuro se encuentra con un profesional en formación y juntos construyen una respuesta que les permita salir adelante y tener una mejor calidad de vida. Lo que nosotros esperamos y creemos que podemos formar es una comunidad de personas que van a ser mejores ciudadanos, van a ser profesionales responsables y van a ser personas orientadas a tener una vocación por el otro. En Radio Universidad La República estamos escuchando Frecuencia Social. Ya volvemos a nuestro tercer y último bloque en nuestro programa de Frecuencia Social. Seguimos con Natalia Gómez, parte de la Alianza Internacional Cívicus de Sociedad Civil, y estamos conversando en el bloque anterior, quedamos en cómo nos tenemos que reconocer todos como sociedad civil, que no son solo las organizaciones, sino también los grupos o personas que lo que buscan es participar y ocupar el espacio cívico para ya sea hacer cambios, señalar demandas, y estamos hablando también de los estudiantes, que aman el tema de los estudiantes, de cómo ellos, no solo aquí en Chile, sino que en Colombia y en otros países han sido quienes han gatillado estas movilizaciones. Claro. En sus respectivos países. Y ahora lo empezamos a mirar como actores políticos, nos decía Natalia. Sí, exactamente.
Y creo que un tema súper importante también en los estudiantes y en las nuevas generaciones es que han descubierto digamos que las nuevas tecnologías plantean un nuevo escenario para la movilización social y la solidaridad internacional. Y es algo que, analizando el movimiento de protestas ciudadanas, Cívicos ha visto desde Hong Kong hasta Irán, el Líbano y todos los países de Latinoamérica, donde los estudiantes, número uno, han tenido un papel activo de promoción del derecho a organizarse y a demandar sus derechos, y número dos, han utilizado las nuevas tecnologías como un medio de organización y también han utilizado también las nuevas tecnologías para enviar solidaridad a otros movimientos estudiantiles que están ocurriendo en diferentes partes del mundo. Entonces yo creo que ese ha sido un fenómeno muy interesante y que nos muestra algo que hablábamos al principio, y es como, no podemos aislarnos de la comunidad internacional. No podemos decir que lo que pasa en Chile solo está pasando en Chile por las condiciones de Chile. Lo que pasa en cualquier país del mundo en este momento está interconectado. Las personas tienen la capacidad de ver lo que está ocurriendo en otros países, cuál es la realidad y cuáles son las estrategias para protestar que otros países han utilizado. Y creo que eso ha sido súper interesante ver también, que además de la típica marcha que se utiliza en las protestas, se ha recurrido a herramientas tecnológicas, a muchas expresiones culturales, artísticas, otro tipo de intervenciones que también demuestran cuáles son las peticiones de los grupos, y que también atraen a mucha más gente que quiere participar de este tipo de expresiones. Eso también creo que ha sido bien interesante. ¿Y cómo ven usted, pensando como en la sociedad civil, en esta amplia, pero también en este grupo que somos los que quizás representamos nosotros, las fundaciones, corporaciones, la ONG, que quizás es lo más, hoy día somos los tradicionales que otros, así como que ya no estamos, la vanguardia va por otro lado, pero en esta... porque tú dices, los estudiantes tienen esta mirada global y se conectan y solidarizan y saben lo que está sucediendo en otros lugares sin necesidad de que alguien les pueda mediar esa información, sino que ellos se van. ¿En qué situación nos ven a este otro tipo de organizaciones que quizás tienen otra historia, otro origen, otra forma de operar en el sentirse parte más de una comunidad internacional, o sea, de solidaridad, de saber en lo que están los otros? Sí, bueno, desde Cívicos, como les decía también al principio, hemos siempre estado analizando cuáles son las condiciones que tenemos la sociedad civil organizada, las fundaciones, ONGs, para participar. Hemos visto que en muchos países del mundo las restricciones específicas que tienen estos grupos de acceso a financiamiento, de acceso a fondos, de la posibilidad de constituirse, de la posibilidad de registrarse, son muy difíciles, pero también en este nuevo contexto yo creo que también desde las organizaciones tradicionales, que creo que en este momento también Cívicos es una organización tradicional, porque hemos visto así este despertar ciudadano con muchos tipos de movimientos sociales diferentes, tenemos un papel, número uno, tenemos que evaluar nuestra labor, ver cómo encajamos en toda esta nueva... El rol. Hoy día ponerlo y ver cuál es nuestro rol. Y cómo encajamos en esta nueva, en este nuevo panorama, y ver cómo podemos apoyar estos movimientos sociales y estos grupos sociales sin ser vistos como los que van a llevarse el crédito o este tipo de situaciones. Y creo que es algo súper interesante y no tengo mucho análisis en eso, pero sí hemos visto que los nuevos movimientos sociales, los nuevos movimientos de protesta en Latinoamérica y en todo el mundo, lo que buscan es, representar a una ciudadanía en general, pero no quieren tener líderes específicos. Como Friday for Future, que también, pues, como que no hay una estructura... Es simplemente un llamado que hace la ciudadanía a reconocer, que en este caso, que el cambio climático es una amenaza vital para el planeta y que todos tenemos que movilizarnos y todos tenemos que participar, y la gente empezó a participar en cada una de sus ciudades y se armaron estas marchas multitudinarias que yo creo que muchos estados, muchos gobiernos en el mundo nunca se imaginaron que fuera a llegar a esta envergadumbre. Pero entonces ahí también el papel de la información, de la solidaridad internacional y de reconocer también que hay problemáticas globales, y la problemática del cambio climático aquí en Chile o en Estados Unidos o en la China es vital para asegurar
nuestra supervivencia, para asegurar el cumplimiento de los derechos humanos, que creo que ese es un tema, digamos, que es súper importante y que el movimiento de Fridays for Future ha posicionado muy bien. Y es como estos chicos han dicho, es que esto, o sea, además de, digamos, de las condiciones ambientales que impacta el cambio climático, esto es un tema de derechos. Yo como joven tengo derecho a un futuro. O sea, en 20 años, ¿qué va a pasar? No voy a tener los recursos para garantizar mi derecho a la vida, mi derecho a la salud, mi derecho a la educación. Entonces creo que, digamos, ese es un ejemplo que ha sido súper interesante y que también hemos analizado este año, de cómo, digamos, ese llamado ciudadano global ha permitido que muchas personas en el mundo se reconozcan como parte de la sociedad civil y como parte de un movimiento social que demanda cambios de sus gobiernos. Y al mismo tiempo del movimiento Fridays for Future y los movimientos estudiantiles que han estado haciendo huelgas por el clima, también han sufrido muchísimas represiones. O sea, hay países como Rusia, donde los estudiantes en Moscú tenían que hacer protestas de una persona, porque el gobierno no les daba un permiso para hacer una protesta multitudinaria. Entonces, exactamente, entonces si habían dos, llegaba la policía y los capturaba. Entonces ellos se organizaron de tal manera que cada uno protestaba por 10 minutos y se iban pasando. Pero tú ves ese tipo de estrategias nos muestran que los jóvenes, número uno, son súper creativos, sí, y número dos, se reconocen como actores políticos y como que tienen una voz de cambio y que es necesaria su participación para lograr esos cambios que están pidiendo, porque ya no es solo... Porque muchas veces cuando hablan, volviendo al tema de las narrativas, hay una narrativa como súper negativa que dice como, o sea, es que usted no lo está haciendo. ¿Para qué lo pide si usted no lo está trabajando? Ahorita lo que vemos es que la ciudadanía está diciendo, o sea, yo pido porque yo soy parte de este país, soy parte de esta sociedad y como tal tengo el derecho de pedir y estoy mostrando mi voz y también estoy trabajando por construir una sociedad mejor. O sea, yo creo que esto está como en un tema súper, yo creo que sensible y que también ha marcado la conversación, creo yo que tiene que ver desde qué lugar tú comprendes las demandas. Y yo creo que ahí el tema de los derechos humanos es fundamental, ya cobra un protagonismo nuevo, creo yo, al menos en Chile, porque el tema de derechos humanos siempre estuvo muy relacionado al periodo de la dictadura, las violaciones a los derechos humanos. Incluso a una posición política específica. Claro, como de un partido, casi de un partido político, como más de izquierda, que tú decías, si tú decís la palabra derechos humanos, es que tú eres no sé qué. Y hoy día yo creo que ha puesto justamente la necesidad de que los cambios tienen que ver con eso, con el reconocimiento de los derechos humanos, de los derechos sociales, políticos, cívicos, culturales, etcétera, y que no están siendo satisfechos como tienen que ser. Pues además de tener violaciones a los derechos fundamentales, además tiene una serie de derechos que nadie te los garantiza, a no ser que tú tengas dinero para poder comprar ciertos servicios que te garanticen derecho a la salud, a la vivienda, a educación, y yo creo que eso también a nosotros nos ha cambiado la conversación, nos ha puesto en otro lugar la conversación y en otra aspiración además. Yo creo que también es como que no es solamente superar una situación de vulnerabilidad, sino que es garantizar un derecho. Entonces el norte y la aspiración te lo pone en otro lugar. Yo no sé cómo lo ven ustedes también desde la experiencia de Sí, creo que desde Cívicos hemos visto que estas nuevas olas de protesta, o sea, en muchos países todavía se está peleando por derechos civiles, sobre todo lo que son países en África, en Oriente Medio, donde la conversación va por déjenos participar, déjenos elegir libremente, y esa, digamos, es el motivo de las protestas. Pero hemos visto que los movimientos sociales también se han enfocado mucho en pedir una agenda de derechos económicos, sociales, culturales, ambientales, que es mucho más, digamos, más reciente. Entonces, lo que hablábamos de Fridays for Future y todo el movimiento de cambio climático, pidiendo, digamos, la acción climática como un derecho también. Lo que está pasando en América Latina con este despertar social, donde la gente está pidiendo mayor equidad social. Todo eso hace parte de una agenda de derechos económicos, sociales, culturales, con la cual los estados del mundo también se han comprometido, pero que ha tenido mucho menor avance y queda, digamos, siempre en un segundo lugar. Entonces también ver que, digamos, que la gente reconoce que esos son derechos y que como un estado social tenemos que garantizarlos y tenemos la posibilidad de pedirlos. Creo que también ha sido algo importante de ver esta nueva etapa, digamos, en Latinoamérica.
Súper interesante. Y Natalia, y quizá otro tema que tiene que ver más con tu experiencia, porque tú eres de Colombia y nosotros estamos en un proceso constituyente, además. Y claro, y cuando se empieza a instalar la idea de un proceso constituyente, aparecen todos los fantasmas, pues desde que lo que pasó en otro país, mira cómo están ahora, y poco se habla de las experiencias que han sido buenas, que han llevado a los países a una conversación distinta. Y sabemos que Colombia en los 90 vivió un proceso constituyente. Quizá un poquito compartirnos cómo fue esa experiencia para tu país, desde la participación ciudadana, desde el mirar esta carta como fundamental. Sí, y es un tema súper interesante, y aquí voy a hablar sin ser ninguna experta en constitucionalismo. Pero sí, Colombia en el año 90, creo, empezó un proceso, digamos, también de demanda social, encabezado por estudiantes, muchos estudiantes de facultades de Derecho, que veían que, un país, también en un contexto de un país en conflicto social, con un tema de conflicto contra el narcotráfico que cobró muchísimas vidas, un país donde la violencia es algo con lo que convivimos, a pesar de, 27 años después de la Constitución, es algo con lo que vivimos, la violencia hace parte de lo que es Colombia, lamentablemente. Entonces, en este contexto tan polarizado, la Constitución anterior que tenía Colombia era del año 1886, obviamente una Constitución retrógrada que no reconocía el nuevo panorama del Estado social al que los estados apuntaban, ni el tema de todos los derechos humanos con los instrumentos de derechos humanos con los que el Estado colombiano ya se había empezado a comprometer. Entonces los estudiantes promueven este proceso que se llamó la séptima papeleta, que era en unas elecciones locales, creo que era, se invitaba a todos los ciudadanos a que depositaran en las urnas, porque en Colombia se vota todavía con urnas de papel donde tú pones tu voto, depositar una hoja en blanco, que era la séptima papeleta, porque habían 6 otras papeletas que los ciudadanos tenían que utilizar. La séptima papeleta era una hoja en blanco con la cual se le pedía al gobierno una asamblea constituyente, una nueva constitución, era un llamado ciudadano. Y fue un proceso, digamos, en el que los estudiantes tuvieron la dirigencia, que fue llamado por los estudiantes y que tuvo éxito, y que al final tuvo que ser escuchado por el gobierno, y se empieza un proceso de asamblea constituyente en el que la gente, se construyen listas y la gente vota por sus delegados. En esas listas había tanto gente de los partidos tradicionales, que en ese momento era bien dividido entre un partido conservador y un partido liberal, pero también listas alternas de movimientos sociales. ¿Tenían listas independientes también, me imagino? Sí, listas independientes, también listas que incluían miembros de comunidades étnicas. Como ustedes saben, Colombia es un país multiétnico, con una población indígena grande, con una población afrodescendiente grande, que generalmente son discriminadas y poco reconocidas. Bueno, en el proceso constituyente, estas comunidades también fueron reconocidas y tuvieron delegados, y a partir de ahí se crea una constitución nueva, la Constitución de 1991, que yo sí creo que le da un vuelco a Colombia en cuanto a la concepción del Estado, un Estado social de derecho, garantista y incluso ecológico, porque la Constitución de Colombia tiene una parte ecológico, donde se consagra, el respeto por los derechos humanos, se crean nuevas herramientas ciudadanas para que los ciudadanos puedan demandar sus derechos, que se llama la acción de tutela en Colombia, el derecho de amparo en el resto de países de América Latina. Se establece que Colombia es un país multiétnico y multicultural, se le asignan unos puestos en el Congreso a las escaños a las comunidades indígenas y afrodescendientes. Entonces es una constitución que transforma a Colombia y que nos muestra, digamos, cuáles eran las peticiones de la sociedad colombiana para una sociedad moderna. Obviamente ha tenido muchos cambios, pero en general creo que la Constitución garantista que se crea en el 91 se mantiene y ha sido fundamental para la construcción de Colombia.
Y el país ha seguido desarrollando y creciendo, porque a veces la sensación es como yo creo que ya en Chile ya estamos con la idea instalada de una nueva constitución, pero en su momento se empieza a generar este temor. Oye, tenemos que terminar lamentablemente el programa, Natalia, nos va a faltar tanto tiempo para tantas cosas, pero agradecerte el haber compartido con nosotros, el darnos esta mirada regional de lo que está viviendo distintos países de Latinoamérica, desde la visión de la sociedad civil, desde las demandas por derechos. Finalmente yo creo que es eso, el pararnos desde un paradigma distinto. Y eso nos va a llevar a un lugar también distinto para todos. Así que muchas gracias por estar acá, Lía. Nada, gracias Natalia, también tremenda invitada, y yo me quedo con dos cosas que creo que son importantes de relevar. La construcción de esta nueva narrativa, que creo que nos quedó la pelota para nosotros, y entender que sociedad civil somos todos. Y tenemos que empezar a construir desde el conglomerado de lo que significa ser hoy día ciudadanos chilenos y actores políticos. Y actores políticos, exactamente. No, muchas gracias a ustedes por la invitación y por la conversación tan interesante. Creo que tener estos espacios para debatir acerca de lo que está pasando en Chile en este momento tan importante para la historia chilena, pero también en el contexto más amplio de lo que es un contexto latinoamericano y lo que sucede en varios países, es muy, muy interesante. Y desde Cívicus, pues siempre mandar toda nuestra solidaridad y nuestro apoyo para las organizaciones y los movimientos sociales en Chile. Y si la gente tiene más interés en conocer un poco más acerca del trabajo de Cívicus o del Monitor Cívicus del que tanto hablé hoy, invitarlos a que visiten la página web cívicus.org, y el Monitor Cívicus es monitorcívicus.org. Ahí van a poder encontrar mucha más información, la clasificación de cada uno de los países, también la manera en que funciona el Monitor Cívicus, si tienen más preguntas acerca de cómo hacemos esta clasificación y cómo decimos si un país tiene un espacio cívico cerrado o abierto. Y bueno, eso, y la invitación, como decían ustedes, a que todos nos reconozcamos como ciudadanos, como parte de esta sociedad, y como que por eso tenemos esa misión activa de participar y de construir. Así que muchas gracias. Y extender la invitación a sumarse a esta alianza internacional. La comunidad de organizaciones solidarias es parte de Cívicus. Recientemente estamos felices de ser parte. Yo creo que nos ha abierto un montón de oportunidades a nosotros como organización y en conectarnos con organizaciones de nuestra región, de Latinoamérica. Así que también invitar a todas las organizaciones que exploren la alianza de Cívicus y que se puedan sumar también a ella. Súper, muchísimas gracias. Muchas gracias. En Radio Universidad La República acabamos de escuchar Frecuencia Social.